¿Qué tal? Bienvenidos a un programa religioso. Sí, porque en este Feos, Sucios y Malos, hoy vamos a hablar con Fortunato Marimachi. Fortunato es un sociólogo de mucha trayectoria, un experto en temas religiosos, investigador del CONICET, y vamos a hablar del Papa Francisco, de la llegada de Bergoglio al Vaticano, un hombre profundamente político, con una identidad muy fuerte en el peronismo. Hay un antes y un después en el rol de la Iglesia junto a la complejidad social, política, económica y cultural con la llegada de Francisco. Vamos a charlar sobre este tema con Fortunato Marimachi y va a ser polémico, pero seguramente abrirá campos de reflexión esta conversación que tiene como ejes lo religioso en lo cultural y lo político, no solo aquí, en este epicentro neurálgico de la política argentina, con lo electoral, con todo lo que hay en juego, en el recambio de época, sino sobre todo este cambio de época desde la religiosidad, desde la fe, en el rol de la Iglesia con el Papa Francisco. ¿Me acompañan? Tengo el mito de la Argentina laica, catolicismo, política y Estado. Y lo escribió este hombre que está aquí a mi lado, que es Fortunato Marimachi. ¿Cómo te va, Fortunato? Gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Me parece valioso poder reflexionar sobre estos temas y más con gente que conoce. Y ahí cuando la gente conoce, uno viene con más gusto. Gracias por lo de conocen, ¿eh? No, Es mentira, les aclaro a ustedes. No, para nada, para nada. Fortunato, ¿cómo podés sintetizar esta obra tan nuevita? Catolicismo, política y Estado es echar la mirada tras la llegada del Papa, de Bergoglio, como Francisco al Vaticano, ¿o hay un proceso anterior? No, la idea justamente es mostrar cómo la política y el Estado en Argentina han estado mezcladas con diversos tipos de catolicismos. No reconocer eso creo que nos ha traído una serie de gravísimos problemas a la hora de ver cómo transformamos la sociedad, transformamos el Estado, aquellos que creemos que hay que seguir transformándolo, sabiendo dónde hay esos núcleos duros que permitieron, por un lado, una fuerte militarización de la sociedad argentina con un vínculo legitimador, cómplice y participativo muy amplio por parte de amplios sectores de la Iglesia Católica, como muchas de las legislaciones vigentes hasta hoy en la Argentina se acaba de se acaba de poner en marcha el nuevo Código Civil, revoluciona en casi todos los temas, vida cotidiana, sexualidad, matrimonio, y sin embargo, para cuáles son las relaciones de la Iglesia Católica, sigue diciendo exactamente igual lo que decía el Código de Vélez Sarsfield, lo que decía la reforma de Onganía, hoy sigue estando presente, es decir, la Iglesia Católica es la única institución que debe ser reconocida con una ley especial, igual que el Estado-Nación, el Estado provincial y el Estado municipal. Es decir, es de derecho público. Entonces, esas preguntas me llevaron a decir, bueno, ¿cómo habrá sido este largo proceso? Y darme cuenta que muchas concepciones que uno tenía o que me habían enseñado en la universidad o que a veces repetimos, tienen una impronta católica muy fuerte. La política, la mayoría de los partidos políticos, hoy te diría, salvo el FIT, que tiene representación, de los que tienen representación parlamentaria, no se pueden pensar en el espacio público y en el Estado sin un vínculo con la Iglesia Católica. Salvo el FIT, podemos. Salvo el FIT, que tiene una política fuertemente, de rechazo, de enfrentamiento, pero es que es muy minoritario. Entonces,
ese sueño que uno había visto, que yo le había puesto ya para otros años, del obispo, que los distintos grupos políticos, radicales, peronistas, socialistas, conservadores, van a buscar algún cura, algún obispo a la hora de hacer política. Ahora se ha transformado que todos queremos ser Francisco. Ahora, Fortunato, hay una transferencia cultural enorme que ha bajado la Iglesia. Este tema en la justicia, ¿no? El tema de la culpa, por ejemplo, cómo funciona. ¿Y cómo es que atravesó a toda la clase política a la hora de no permitirle una apertura de criterio y de juicio? Bien, eso es algo también de lo que quiero indagar. ¿Cuál ha sido esa cultura católica en América Latina, distinta de la norteamericana, distinta de la europea occidental, distinta de la europeo de Rusia o de los Zares? Es decir, de un catolicismo muy hegemónico durante siglos que ha impregnado mucho más la cultura que la identidad de la práctica religiosa, que ha impregnado mucho más comportamientos de larga data a la hora de ver qué sociabilidades y subjetividades se han creado. Y en la sociedad argentina me parece que mucho más, dado que fue una sociedad de fuerte migración. Y las 5,5 millones de personas que vinieron a nuestro país buscando vivir mejor, zafar de represiones o de empobrecimientos, rehacen una identidad en el siglo XX en el cual esa argentinidad no la pueden pensar por afuera del catolicismo. Entonces vos podés ir viendo cómo ese catolicismo da identidad, pero da pertenencia, forma parte de una religiosidad popular, las personas se reconocen, pero lo hacen también suyo, pero no dejan de expresarse ahí adentro. Y lo que más, y esto sí que me interesa muchísimo, sobre todo a partir de la década del 30, donde se transforma muchísimo la sociedad argentina, el viejo modelo agroexportador de sectores burgueses, propietarios para unos pocos, se va transformando y en esa transformación ese Estado va a buscar a la Iglesia Católica como un sostén, no para la moral y las buenas costumbres. Eso hay católicos hasta el día de hoy que lo buscan y liberales que buscan ahí lo mismo. Pero ahí hay un sostén para construcción de poder más específico. Exacto, es decir, la sociedad política no se entiende autónoma como en otros países, sino que va a decir parte de la política social, de la política educativa, de la política cultural, la vamos a compartir con la Iglesia Católica. Ahora, te quiero, si me permitís, Sí. Fortunato, repreguntar, porque de esa iglesia que daba la misa con los genocidas, Así en es. las distintas versiones de los golpes que traumatizaron la sociedad y dieron vuelta como una media al Estado, a esta iglesia que quiere encarar Bergoglio o Francisco en un cambio de la política global del Vaticano. O sea, ¿a qué cambio asistimos y cómo repercute hacia adentro de la política argentina Bien, ese cambio? ahí lo mismo. Los cambios yo los veo, son siempre muy lentos y muy largos, pero lo de Bergoglio vuelve a traer ese catolicismo popular, movimentista, un catolicismo que quiere abarcar a todos, que tiene una impronta anticomunista furiosa, pero ahora que se cayó el comunismo, ya no significa nada. No hay adversario. No hay adversario, pero tiene la otra impronta, la antiliberal. La antiliberal es una impronta que no respeta la libertad de conciencia, no respeta la individualidad y al mismo tiempo quiere recordar que esa argentinidad, esa América Latina, tiene una impronta de catolicidad que la debe enfrentar contra esa otra que viene del imperio, llamado White Anglo-Saxon Protestant, que es ese imperio norteamericano, que tiene unos valores medios raros, distintos a los nuestros, y que nos quiere conquistar, y los hace por las buenas y por las malas. Ese catolicismo es muy fuerte, no hay que olvidarlo. Es el catolicismo que habla de Malvinas en la década del 30 cuando no hablaba nadie. Es ese catolicismo que dice hay que volver a las raíces de los pueblos y de los pobres. Es ese catolicismo
que recurre a toda una literatura latinoamericana para decir no sigan a los europeos, no sigan a los yanquis, y que forma, y acá a mí me parece importante, miles y miles de militantes que van a la búsqueda de ese pueblo, muchos con las Fuerzas Armadas, y va a haber ahí una... y otros, al mismo tiempo que buscan militares patriotas o militares buenos, también lo van a hacer con los sectores populares. Entonces aquí tenemos algo interesante, que lo popular, el pueblo, es un discurso que puede ser de derecha o de izquierda. Puede ser un discurso que los tome como personas que hay que dejarlas como están para que no lo ganen las ideologías foráneas, o decir no, hay que transformarlas en un proyecto emancipador y liberador. Tan fuerte es esto, que ahí es lo que busco en el libro, ver, que sea el momento histórico que sea, vos vas a encontrar jóvenes formados en ese movimiento católico que yo llamo integral, intransigente, de dar la vida, acompañando a sectores de las Fuerzas Armadas que reprimen, al mismo tiempo acompañando a movimientos populares, y la última dictadura, lo vemos ahora con los juicios, vas a encontrar a genocidas que en nombre de la Iglesia Católica y de las buenas costumbres asesinan, y entre los asesinados, sacerdotes, militantes católicos, monjas. Hombres muy cercanos a tu vida también. Por eso hay un homenaje a varios de ellos, dije no puedo escribirlo, se me cae un lagrimón a veces, sin hacer mención a tantos y tantas, que son miles. Y por eso ¿Vos culpás a Bergoglio de la desaparición de uno de ellos? Yo no soy quien para culpar y no me... Bueno, no, pero digo, interesante lo que me preguntás. De una manera... Digo, las responsabilidades de Bergoglio, como la mayoría de los obispos argentinos, de la autoridad, es haber dejado a todos esos jóvenes desamparados, desprestigiados y a merced de la dictadura. Y algunos dieron otro paso a decir los denuncio. Y otros dieron otro paso a participar en las torturas. Y otros dieron otro paso en hacer listados de qué sacerdote, qué religioso y qué dirigente católico, que la espada del ejército caiga sobre ellos. Cuando hace poquito conocí todo lo que fue en el juicio a Monseñor Angelelli, sí, que durante años se decía que había sido un accidente. Muchos decíamos, y recordamos que lo habían asesinado, hace solo un año, que la justicia, es decir, decidió en un juicio, cosa que hasta el día de hoy la Iglesia Católica todavía le cuesta. Y ahí dice, se muestra el día que Angelelli lo va a ver a Menéndez. Lo va a ver a Menéndez y le dice, Menéndez, o usted impone orden entre sus curas, sus monjas, o lo impongo yo. Y Angelelli dice, ¿quién es usted para creer que tiene que estar? Dice, si usted no lo hace, yo llevaré las dos espadas, la espada de la cruz y la espada del ejército, y haré justicia por mi propia mano. Qué peso cultural, ¿no? Qué peso. Él le escribe al nuncio. Total. Y está la carta, él le escribe al nuncio, haga algo. Y el nuncio le dice, perdóname, esta noche voy a cenar con Videla. Entonces, ¿cómo no me va a preocupar que haga lo mismo después Bergoglio cuando era superior de los jesuitas, con dos grandes sacerdotes como fueron Jalix y Llorio, en los cuales él sospechaba que el estar con los pobres era tergiversar el Evangelio? O en otras palabras, si vos te vas hacia los pobres y tu vida la pones al servicio de los pobres, no me vas a aceptar a mí como autoridad en la orden jesuita. Bueno, es un tema, esa es la historia. Pero después viene Francisco, ojo que... nos queda Francisco y nos queda un programa más, porque en este mismo instante vamos a seguir grabando con Fortunato, porque no se puede desperdiciar esta visita aquí a Feos, Sucios y Malos. Me encanta el nombre, ¿eh? Sí, bueno, ahora vamos a hablar de los feos, y de los malos, más que de los sucios, en la iglesia y en la política. Pero la segunda parte que viene con Fortunato es todo esto que él nos describía de esa iglesia de tiempo atrás en la historia política argentina a este presente político, y esto si es resignificación o es una vuelta de timón, leyendo los nuevos tiempos de la lucha por el poder en el mundo, que tal vez Francisco ahí está haciendo
una lectura de avanzada Así es. dentro de lo que es la derecha histórica de la Iglesia. Así es. Y después poder ver el escenario político actual, ¿no? ¿Será UNASUR un elemento de otro tipo de construcción de la fe para la lucha por la liberación de los pueblos respecto a lo que hoy se determina neoliberalismo? ¿O será una especie de tregua constituida desde una apropiación de vuelta del capital religioso que busca la Iglesia? Todo esto y más. Y sobre todo por este libro que mañana seguiremos hablando con Fortunato, el mito de la Argentina laica. ¿Cuánto sabes de lo laico? ¿Qué es ser laico? Y a veces tenemos palabras que nos dominan y no tenemos la significación absoluta para poder hacer que se ejerza la palabra. El derecho a la historia y el contenido propio de la acción, de la vida de la palabra. ¿Te quedás? Me quedo, porque soy sucio y malo. Pero feo no es. Hasta mañana.